Andreu Domingo, quien tenemos invitado acá en el programa de población desde hace unos días, invitado del programa de doctorado en demografía, estudio de población y también de la maestría que lleva el mismo nombre. Estamos todos muy contentos de recibirte acá en esta casa. Y bueno, para quienes lo conocen, sobran las presentaciones, pero creo que hay muchas personas que se acercaron a la conferencia sin conocer directamente a Andreu. Andreu es sociólogo, es doctor en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, es además profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y es subdirector del Centro de Estudios Demográficos de esta misma universidad, casa en la que algunos de nosotros tuvimos el gusto de hacer nuestros estudios de doctorado. Y bueno, es miembro del Instituto de Estudios Catalans en la sección de Filosofía y Ciencias Sociales. Y bueno, y tiene una prolífica producción, de la cual voy a nombrar solamente algunos de sus libros, que son libros de los últimos 10 años, ¿no? Uno de los primeros de esa línea de la cual creo que forma parte de la charla de hoy es el libro que se llama Descenso literario a los infiernos demográficos, un libro que además fue premiado. Para muchos de nosotros fue como una revelación de Andreu, escritor ya no solo de temas demográficos, sino de un gran conocedor de la producción literaria más de ficción. Y fue el inicio de esta línea de reflexión que hace Andreu, en la que nos acerca a la producción literaria y a la producción de ficción en general, desde una mirada demográfica. Después hay dos publicaciones más recientes, Demografía Zombie y Demografía y Posverdad. Son dos textos que creo que es un poco difícil de encontrar en plaza, pero Descenso literario a los infiernos demográficos es un libro que sí está editado por Anagrama y creo que se puede conseguir. Y bueno, y hoy mismo salió en Barcelona el último libro de Andreu, que se llama Demografía de la tercera dimensión, 3D. Bien. Así que bueno, nada, les doy la bienvenida a esta charla, que le doy la palabra a Andreu, que es a quien queremos escuchar, y muchas gracias. Vamos a ver, antes de las declaraciones de Elon Musk este agosto, se descolgó diciendo que el declive de la población era un peligro mucho más importante que el cambio climático. Y eso corrió antes de la compra de Twitter y se le contestó desde la División de Población de Naciones Unidas y algunos periodistas bucearon en la demografía para intentar dar respuesta. Pero mucho antes a mí ya me había empezado a interesar el tema de cuál era la relación y el posible impacto que iba a tener lo que se llama cuarta revolución industrial con la población, tanto con la población entendida como la evolución de la población, la demografía, como con la población como centro de la gobernabilidad. En ese libro, este último libro que ha salido mientras yo estoy aquí, ha salido en Barcelona, que se llama Cataluña 3D, Demografía, Diversidad y Democracia, como en 4 o 5 páginas hago lo que sería la semilla de la reflexión que quiero compartir hoy con vosotras, que es a través del discurso de 3 personajes reconocidos como líderes mundiales, tanto por la tecnología como por el modelo empresarial, qué piensan, qué dicen sobre la demografía, sobre la población, o cómo afectan indirectamente también, pueden afectar a la población. Para ello, lo que he dividido la charla es en 5 partes. La primera, como prólogo, hablar un poco de lo que a mí me interesa, es decir, cómo se construye también el futuro entre la división entre lo que ya llamo futurible y futurista, ¿no? Y cuál es el papel
de la construcción de esos líderes tecnológicos y empresariales. La segunda, ya vamos a ver directamente al grano, será empezar con Mark Zuckerberg y lo que llamo yo la utopía telepática, de Facebook al metaverso. El segundo, el sueño de la inmortalidad y la segunda creación, que está dedicado a Jeff Bezos. El tercero, la gran escapada, próxima estación Marte, a Elon Musk, lo habéis adivinado. Y en la cuarta, lo que voy a hacer es reflexionar sobre los tres y concretar unas conclusiones sobre dónde apunta la cuarta revolución industrial y las promesas del transhumanismo, para acabar con algunas conclusiones abiertas sobre la población en las utopías neoliberales. Bien, como punto de partida, quiero señalar algunas situaciones en las que todos somos partícipes. La primera es la situación que yo calificaría de post-apocalíptica. Es decir, con el cambio climático, el riesgo no está en el futuro, sino que el riesgo ya empezó en el pasado, y en este sentido no se trata tanto de la espera del apocalipsis, sino de la vida de lo que yo llamo el futuro pasado, las consecuencias de lo que ya ha acontecido. La pregunta que nos hacemos todos más o menos es una pregunta de tipo gramsciano, es esa cosa de qué pasa cuando el viejo mundo, parece que hay un consenso, el viejo mundo está desapareciendo y el nuevo está emergiendo, pero no acabamos de identificar cómo funciona ese nuevo mundo. Las salidas que hay, tanto desde la demografía como desde, sobre todo, la sociología, oscilan entre decir que estamos en una crisis, que estamos en una metamorfosis o que nos hallamos ante un colapso, ¿no? Crisis, hay un antropólogo que se llama Erickson que dice que es un problema de sobrecalentamiento, un símil con las leyes de la dinámica, ¿no? Metamorfosis, el último libro póstumo de Zygmunt Bauman, llamaba así Metamorfosis, y lo que quería era explicar que esos cambios que estamos viviendo es una metamorfosis completa de nuestra sociedad. Y el tercero, el colapso, es aquellos que dicen que, bueno, que lo único que estamos en una cuenta atrás y lo único que tenemos que averiguar es cuándo, si ahora o mañana o pasado, pero que el sistema se desploma. ¿De acuerdo? Lo que la gente quizá no está tan acostumbrada es lo que he explicado sobre más o menos catastrofistas, sí, que lo habréis oído, pero al hablar del capitalismo la gente no suele pensar en utopías. Y en cambio, yo creo que el funcionamiento, el motor del capitalismo es también una competencia entre futuros posibles. Y en ese sentido, el capitalismo siempre ha estado ligado a una visión utópica en dos líneas. Una, en la del optimismo en el progreso, y la segunda, ese optimismo marcado por la tecnología. Es decir, el capitalismo espera salvarse de sus propias miserias o superar las crisis, si queréis, tirando de su propia coleta, como el barón de Munchausen, de su coleta tecnológica. En ese contexto yo diferencio lo que son lo que llamo los futuribles de los futuristas. El futurista, ¿qué es? Es esa visión, esa imaginación del futuro. Es eso que reconocemos cuando hay obras de arte o novelas que nos hablan, como la ciencia ficción, de mundos futuros. Esas son visiones futuristas. Pero dentro de esas visiones futuristas lo que es diferente es lo que es futurible, que es el haz de posibilidades de que eso se realice, de que eso se dé, ¿no? Nos vamos a mover en el discurso de estos tres personajes que he escogido entre su creación como
futuristas y como futuribles, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Bueno, primero, los objetivos ya los objetivos concretos de esta charla. Primero es el discurso explícito sobre la población, del cual es Elon Musk el más emblemático, ya llegaremos a él al final. Segundo, las implicaciones demográficas y en la gobernabilidad de forma indirecta, que lo que quiero es transmitiros como yo creo que la cuarta revolución industrial, representada por los tres que he escogido, hablan de eso. Y la tercera es la población como centro de la gobernabilidad, cosa que no digo yo, sino que fue una de las definiciones de biopolítica por parte de Michel Foucault. Es decir, bueno, la biopolítica es una forma de entender el concepto moderno de población y de la gestión de la gobernabilidad de esas poblaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué he escogido a estos tres sujetos? El filósofo alemán Peter Sloterdijk, que es conservador, se referiría a ellos como, pero a mí me gustó, como los espejismos productivos de los talentos autohipnóticos de estos libros. A ver, lo que me interesa es que juegan un doble papel, es decir, han construido su propia imagen, no solo ellos lo han fomentado, pero hay una construcción de la imagen del líder, en el caso de los líderes tecnológicos, como visionarios. Es decir, si cogéis las páginas web, son los que ven el futuro. Nosotros no somos capaces de verlo y ellos sí. Y la otra interpretación que es complementaria es como demiurgos. Es decir, no solo ven el futuro hacia dónde vamos, sino que son capaces de cambiar, de dirigir nuestros pasos hasta ese futuro. Vamos a hacer un repaso. La primera cosa que también os quiero decir, que no me importan ellos tres personalmente, es decir, podría haber escogido Bill Gates, por ejemplo, el Peter Thiel, que es el director de PayPal, o Steve Jobs, son otros tres, cada uno tiene sus características. Pero yo creo que la ventaja que me dan Mark Zuckerberg, Jeffrey Bezos y Elon Musk, primero es que todos los conocéis a los tres, y además que la suma de los tres me da, como veréis, lo intentaré explicar, me da el conjunto de campos hacia los que apunta la brújula de la cuarta revolución industrial. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un repaso. Mark Zuckerberg, que es conocido por todos como el cofundador de Facebook y ahora el impulsor del metaverso, pero que además también dirige Instagram, está relacionado con WhatsApp, con la empresa Oculus Virtual Reality para desarrollar la realidad virtual, que son estas gafas de realidad aumentada, pero también en el campo de los videojuegos con Bit Games, y también, que quizás es menos conocido, con la fusión entre máquinas y biología en la compañía esta que se llama CTRL Laboratorios, y que lo que explora o investiga esa fusión entre unos y los otros. El segundo, Jeffrey Bezos, que es conocido por todos vosotros como el fundador de Amazon, también tiene intereses, tiene una compañía para la exploración espacial que se llama Blue Origin, tiene otra para la búsqueda, vamos a decirlo, en corto sería la lucha contra el envejecimiento, en largo sería la búsqueda de la inmortalidad, es June Therapeutics, pero también tiene intereses en los medios de comunicación y en el Washington Post tiene un buen puñado de acciones.
Elon Musk ahora es famoso por la compra de Twitter, pero antes se le conocía por haber desarrollado, ser director general de Tesla, pero también por sus intereses en el espacio con SpaceX y la conquista de Marte, que es lo que todo el mundo quizá conoce mejor, pero también tiene intereses en la biomedicina, con Alcyon Molecular y con Neuralink. Compite con el CTRL Labs de Mark Zuckerberg y ahora con los medios de opinión en Twitter. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, aunque nosotros les conozcamos a cada uno por el éxito de una de las empresas, los tres diversifican sus acciones, sus intereses y sus investigaciones en un campo completo que cubre todo lo que es, o casi todo lo que entendemos por cuarta revolución industrial. Eso es lo que me interesaba analizar, cómo ellos hacen avanzar esa cuarta revolución, ¿de acuerdo? Y qué impacto va a tener sobre nosotros. Empezamos con el primero, con Mark Zuckerberg, la utopía telepática desde Facebook a metaverso. ¿Por qué le llamo utopía telepática? La utopía telepática tiene un doble sentido. Una, el jugar con, el acabar con la distancia, con el telos, ¿de acuerdo? Que todo pase inmediatamente. Pero el otro tiene que ver con la gran ambición, primera ambición de Mark Zuckerberg en Facebook, que es la creación de un enjambre, en la que al final esa situación, a ver, os lo diré con una anécdota, esa cosa de, en estos momentos estaba pensando en ti y eso es lo que ha conseguido cuando nuestro smartphone nos oye y resulta que lo acabamos de abrir y dice, hombre, si este es mi tema de investigación, qué casualidad, ¿no? Bueno, eso es la telepatía promovida desde Facebook, pero también en las declaraciones que ha hecho Mark Zuckerberg lo que está claro es que ese enjambre o esa colmena está jerarquizada. Hay alguien que decide y hay alguien sobre el que da vueltas la organización social. El metaverso quizá es también ahora, porque ha sido él que lo ha promocionado, el centro de su interés y el centro de nuestro conocimiento, es ni más ni menos que desarrollar un entorno virtual inmersivo en el que accederíamos por un visor 3D, por eso el Oculus VR, que es su campaña, y que que pretende dar un nuevo significado a la conectividad, ¿de acuerdo? Es muy interesante ver de dónde saca no solo el nombre, sino la idea. La saca de una novela cyberpunk, publicada en 1992, que se llama Snow Crash, que es de Neil Stephenson. A los que no somos muy adictos al cyberpunk no nos suena, pero a los que sí lo son sí les suena. Pero yo que sí que me la he leído, lo primero que me chocó es la literalidad del proyecto, es decir, porque no es el nombre, es lo que explica la novela. Y la novela lo que explica es un mundo en el que los jóvenes muy preparados, pero que tienen un trabajo, perdón, de mierda, es decir, el comunitariado, que se llama, trabaja en un mundo donde mandan las corporaciones y el mercado, donde no se distingue entre lo que son las mafias y las corporaciones, y trabajan en trabajos muy mal remunerados que no tienen nada que ver con su preparación. Pero metiéndose en el metaverso, se llama metaverso, consiguen ahí, gracias a su talento y a sus estudios, ser héroes, por lo menos mientras están en el dentro, ¿de acuerdo? Y vivir aventuras y esas historias.
La, la otra cosa que es literal y que nos tendría, no diré que asustar, pero ese es el tema, es que ese metaverso es el mercado absoluto. Es decir, es una creación donde todo está en la compra y en la venta, desde los modelos fashion que no se pueden pagar en la realidad. Esos jóvenes sobreexplotados tienen la posibilidad de comprarse diseños en el metaverso. Y además la otra cosa que yo creo que es fascinante es que en la ficción el metaverso está dominado por una cámara oscura que al final lo que se descubre es que es la información girando a la máxima velocidad. Yo creo que, es decir, que una lectura no de ficción se corresponde con realmente el proyecto de Mark Zuckerberg. Es decir, él está convencido de que el centro del universo es el mercado y que el mercado está hecho por la información moviéndose a la máxima velocidad, que eso elimina la distancia entre unos y los otros y que además eso hace posible una organización social, no diré que tenga como modelo el enjambre de las abejas, pero que bueno, se parece. Aparte de eso, de ese mundo alternativo como un mercado perfecto y esa promesa que no es nueva, es la promesa neoliberal de que es el talento y la meritocracia lo que te van a marcar a tu éxito en la vida. Lo que me interesa también es ver las otras derivaciones que he citado anteriormente de los negocios en los que está metido Mark Zuckerberg. Y la segunda es la conexión entre inteligencia artificial y la virtualización del cuerpo. Es decir, el CTRL Laboratorios, y eso sí parece más de ciencia ficción ahora que el metaverso, a lo que juega es a ver si se pueden recablear los circuitos cerebrales, las neuronas, si se pueden fusionar con los ordenadores, con las máquinas, si se puede editar una persona esas cosas y pasarla a completamente virtual, esas cosas que vemos ahora por ahora solo en las películas, pero que sí que es un horizonte de avance científico en la cuarta revolución industrial. Y la última que me interesa es el tema del control social. Mientras que es lo que menos publicidad hace el mismo Mark Zuckerberg, que es evidente que el debate sobre la privacidad en Facebook, no sé si os acordáis, en la que él se le pidió que declarara y se le preguntó si a él le gustaría estar bajo las mismas condiciones que hace firmar a los que participan en Facebook y en Instagram, etcétera, etcétera. Y él dijo que no, eso no es ni loco. Ahí está un poco la pista de lo que luego conoceremos como capitalismo de la vigilancia, ¿no? Es decir, esa cosa de que se ha vuelto, eso es, ya llegaremos, es Susana Cherboff quien acuñó el nombre con un libro muy interesante en la que explica lo que todos estamos sometidos, que es a vender nuestras propias experiencias y datos, y cómo el tráfico de esos datos sobre nosotros, el tráfico masivo en forma de Big Data, sirve tanto para dirigir nuestro comportamiento, nuestro consumo básicamente, como se ha convertido en un negocio, la compra y venta de nuestros datos. ¿De acuerdo? Vamos al segundo. El segundo sería El sueño de la inmortalidad y Bezos. Bezos, aparte de más que Amazon, que es importante, llegaré a él, lo que me importa aquí es lo que está desarrollando en Unity Biotechnology y en June Therapeutics, que quizás es también lo más morboso, lo que se ha exagerado más,
que es esos estudios sobre biomedicina que tienen como objetivo formal, por lo menos, el retrasar todo lo posible el envejecimiento biológico o, algunos dicen, el llegar a la inmortalidad, ¿no? Eso es mediante la reprogramación celular, la edición del ADN, y las leyendas urbanas estuvieron coqueteando con la idea del vampirismo, porque se corrió la voz de que una de las técnicas más, tanto él como el del PayPal, el Peter Thiel, lo que hacían era hacerse transfusiones periódicas de sangre, creyendo que esas transfusiones incrementaban la longevidad, y para acabarlo de arreglar, cuanto más joven fuera el donador, mejor esas transfusiones, con lo cual casi, bueno, la idea del vampirismo de Drácula y de la condesa Báthory, que es así, se bañaba con sangre de jóvenes de menores de 18 años, pues empezó a circular por las redes. Pero aparte de esas historias, la cuestión es que efectivamente el campo de investigación de Jeff Bezos, o que promociona Jeff Bezos, no investiga nada, es el alargamiento de la vida y la fusión también, como en el caso de Mark Zuckerberg, con las máquinas, en la inteligencia artificial y la robotización. Cuando estoy hablando de todos, no hablo solo del individuo, es decir, hablo también de la especie y hablo también de los trabajadores. Esa es otra historia, ¿de acuerdo? Blue Origin es la marca de Bezos para la competencia en la exploración espacial, ¿de acuerdo? En principio, Bezos, del que tenemos más noticias, es de Elon Musk, pero en principio Bezos va el negocio espacial desde el turismo, de hacer viajes a la Luna y luego más allá, hasta estudiar la posibilidad de minería espacial, ¿de acuerdo? O de transformación en el espacio de algunos de los trabajos que aquí son más costosos y en el espacio lo serían menos. Ahí se plantea otro dilema, que es cómo adaptar el cuerpo humano al trabajo en el espacio, con el problema de la gravedad, etc. Lo digo para que veáis que todas esas investigaciones están interconectadas. Es decir, la inteligencia artificial con la biología, con la edición genética y también con el control social. Tanto en la absolutización del mercado, solo quiero recordaros, Jeff Bezos puede ser más o menos carismático, pero las condiciones draconianas en las que trabajan los trabajadores de Amazon y la falta de seguridad, que todo es conocida, es una de las características que no tendríamos que perder de vista. La otra es su interés por también controlar la opinión pública, y eso explica su negocio con la intervención en el Washington Post. ¿De acuerdo? Vamos ya al tercero y ahora más polémico, que es Elon Musk. Y en este nos centraremos en lo que es más llamativo, que es en la inversión para la colonización, primero de Marte, en la carrera espacial, y luego más allá, como dicen, a un millón, como dice la película. La compañía es SpaceX, New SpaceX, y está relacionada con lo que se llama ahora la New Space Economy. Pero también tenéis que, en el tema del espacio y la conectividad, tiene una compañía que es muy importante, que es Starlink, que es una red de satélites de control de información y de militarización del espacio, que está en estos momentos compitiendo con la China. Es decir, la idea de un solo señor, una empresa privada
compitiendo con los estados a nivel de militarización y que, entre otras cosas, ha puesto a disposición gratuitamente para el ejército de Ucrania todo el sistema de satélites. Es decir, tiene una importancia también en el nuevo orden mundial o en la lucha por la hegemonía en el orden mundial. Menos conocido, pero yo creo que es mucho más interesante, es que la historia de Marte, la gente se queda con dos cosas. Una, con la conquista del espacio, y luego con el provecho que se le puede sacar en la minería y si se pueden construir ciudades en Marte, que además todo esto que estoy explicando es una cosa que, por ejemplo, discutiéndolo en Barcelona con ingenieros que están metidos en colaboración con la NASA, para ellos el Elon Musk no va más, es decir, porque efectivamente lo que ha hecho es estimular esa investigación, poner dinero, y ha pasado a ser de un cuento de ciencia ficción a un campo de investigación más o menos fructífero, ¿de acuerdo? Pero lo que iba a decir es que a mí me parece mucho más interesante terraformación. ¿Terraformación qué es? Es la investigación biológica en el espacio para generar vida desde el suelo. ¿De acuerdo? Eso también nos suena a ciencia ficción, pero él tiene una compañía que está investigando en este terreno y en la autogeneración de vida e intervención en la evolución de la propia especie humana. ¿De acuerdo? También pensando en cómo nos vamos, no nosotros, quién se va a adaptar al espacio, a la vida del espacio y a la colonización. ¿Hay algo de control social en todo eso? Sí. Y aquí sí que de todos los tres es el que explícitamente ha hablado de natalismo. Es decir, tiene un discurso, él tiene 10 hijos, no tiene mucho mérito porque los tienes con diferentes mujeres, es la historia. Pero el tema es que para él, para la colonización del espacio, se necesitan muchos y muchos habitantes, con lo cual de ahí sus declaraciones sobre que la implosión de la población es peor que el cambio climático. ¿De acuerdo? Volveré sobre este tema porque no se lo inventa él, no es una cuestión, ese discurso demográfico no es una invención suya, ¿no? Luego, el propio debate de Twitter está desvelando cuáles son los límites de la libertad para este señor. Es decir, él, que ha pasado, como los otros anteriores, ha pasado por lo que en Estados Unidos se llaman libertarios, que no tienen nada que ver con la acepción que utilizamos en las lenguas románicas. Es decir, el libertario en Estados Unidos es el que cree en el poder absoluto del mercado y la independencia del Estado. Esa es la cuestión. Eso sí, todos esos libertarios, cuando entran en crisis del sistema, entonces piden que el Estado les rescate. Eso es otro detalle. En los coqueteos con Trump y con el núcleo libertario en Estados Unidos nos tendrían que poner en alerta sobre qué concepción tiene de libertad Elon Musk, que es lo que va o lo que intenta por política de sondeo ahora aplicar en Twitter. ¿De acuerdo? Vamos a intentar analizar esas tres miradas que os he puesto ya directamente con la revolución la cuarta revolución industrial. A ver, tenéis los tres, para mí son una intersección en cada uno de ellos, los he dibujado como círculos. El primer círculo sería el del metaverso y la realidad virtual, el segundo el de la colonización de Marte o la exploración del espacio, el tercero el de la búsqueda de la inmortalidad. Y veis que en cada círculo se intersecciona con los otros, es decir, el metaverso y la realidad virtual y la búsqueda de la inmortalidad
interseccionan en la inteligencia artificial, pero también en ese ámbito en el que explora el Mark Zuckerberg de la edición y de reconfiguración del sistema neuronal. Esas son las dos cosas. En la conquista por el espacio y el metaverso también tienen que ver con la conectividad y la información, y en ese sentido está puesto el Internet de las cosas, es decir, esa parte fundamental de lo que se supone que es la cuarta revolución industrial, que es el Smart City, la domotización, eso de que la rumba, no sé si se llama rumba, sepa del plano de tu casa y pase la información también y la venda, y que la Smart City, entre otras cosas, es recoger, es decir, que seamos recogidos nosotros como información dentro de la ciudad constituida como un sistema adaptativo. Pues eso es lo que hay detrás, pero también hemos dicho que hay la lucha por la militarización del espacio y por la hegemonía del orden mundial, y ahí están metidos. En la terraformación hay, además, en esa cosa de la búsqueda de la inmortalidad y la colonización del espacio, el resucitar especies extintas, la segunda creación, que eso, es decir, la segunda creación es cómo nosotros vamos a crear, ya no el Frankenstein, es de ahí de donde sale la metáfora de la segunda transición, sino el momento en que la inteligencia artificial tome conciencia de sí misma, que se llama la singularidad, cómo eso va a cambiar el sexo, la reproducción y el género de la especie humana, y luego ahí también podéis poner la edición genética. En todo caso, en el centro de esas intersecciones, para mí hay lo que os he dicho antes, el capitalismo de la vigilancia, el capitalismo que reclama la experiencia humana como materia de prácticas comerciales basadas en la predicción y en la venta de los mismos, o lo que algunos autores han llamado el panóptico digital, es decir, el que estemos absolutamente controlados en cualquier momento. Si hay una parte que también a mí me interesa, que es cómo la construcción de la imagen del líder, en estos tres, tomando como ejemplos a estos tres sujetos, pero podríamos tomar otros, lo que tiene aliada es la construcción del liderazgo a partir de la meritocracia, también un discurso de género, es decir, lo que podemos llamar la masculinidad de Silicon Valley. Se han escrito algunos libros sobre cómo Silicon Valley funciona como una hermandad quiero decir, de las universidades americanas, el Epsilon, Alpha, Z, de estas historias, capaz, sí. Cómo se reajustan los cuerpos, el sexo y el género, y cómo nos apropiamos o no de la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿verdad? Pasamos a la próxima. Ahora hacemos una extracción de los personajes y vamos ya directamente a la cuarta revolución industrial. ¿Quién acuñó el término de cuarta revolución industrial? Quien lo acuñó es el señor Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial de Davos, y que dice que bueno, es el conjunto de saberes sobre biomedicina, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la exploración espacial, basada en la revolución digital y el Big Data, que son los que van a dar el gran salto del capitalismo en el siglo XXI y más allá. Para los que no lo sepáis, supongo que lo sabéis, el Foro Económico Mundial de Davos es el centro, es el think tank central del neoliberalismo en el mundo, que se reúne una vez al año. Davos es un balneario en Suiza,
Entonces invitan a todos los líderes mundiales. Líderes para ellos son políticos, son empresarios y son personas relevantes o de las ciencias o del arte, etcétera, etcétera. Lo que para nosotros como demógrafos es interesante también, y que os recomiendo a los que tengáis curiosidad de verlo, es que desde 2006 ellos publican un informe sacado de una macroencuesta que hacen ellos, que es el informe sobre riesgos mundiales, que es un análisis de redes sobre una encuesta que se hace a todos esos líderes, es decir, son unas 600, entre 600 y 800 personas, en el que se les pregunta qué riesgos creen más inminentes en los próximos 10 años y qué riesgos creen más graves, también entre los que crean más importantes. Digo que nos debe interesar a los demógrafos porque entre esos riesgos globales están los fenómenos demográficos, todos. Es decir, desde el propio crecimiento de la población hasta las migraciones, pasando por la estructura, el envejecimiento, pero también los jóvenes, la baja de la fecundidad, la explosión demográfica, incluso se hacen reparticiones del orden mundial dependiendo de la etapa en la transición demográfica en la que se encuentran los diferentes países. Y además, para más morbo para nosotros, en el informe correspondiente a 2012, que recordar era como que salen en enero, están hechos los informes del año anterior, que sería el que elaboraron durante el 2011, que salió publicado en 2012, y era en el momento más crudo de la gran recesión. Entonces, no se les ocurrió una cosa ni más ni menos que resultó que todos los grandes riesgos, tanto inminentes como los más peligrosos, eran demográficos. Y le dedicaron el dossier central que se llamaba Las semillas de la distopía. Bueno, aparte de eso, que yo creo que ya es significativo de dónde va, sí que si queréis saber cómo va las directrices del neoliberalismo mundial cada año, pues bajaros, porque eso es gratis, el informe correspondiente del año, que sale hacia el 16, 18 de enero, y que además, si os dais cuenta, después de haberlo leído, todos los medios de comunicación de casi todos los países del mundo lo repiten como loritos. Y claro, dan el salto de decir que el informe dice que creen a través de una encuesta de opinión que eso será. No. Los medios de comunicación dicen los próximos 10 años lo que vamos a ver, es decir, ya se ha convertido en el horizonte de posibles de realidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que me interesa a mí. Y ese modelo neoliberal, como sabéis, ha puesto la resiliencia en el centro en sustitución de lo que era el estado de bienestar. ¿De acuerdo? Y la filantropía ha reemplazado a la redistribución social. Esa es otra de las características de nuestros tres amigos, que es, mucho más se hubiera puesto a Bill Gates, pero es aparecer además como grandes filántropos, ¿no? Lo que me interesa también destacar es cómo esa cuarta revolución industrial afecta directamente a lo que Michel Foucault llamó las tecnologías del yo y las tecnologías del poder. Las tecnologías del yo, lo digo rápido, eran todas aquellas acciones que uno mismo hace sobre su cuerpo o sobre su alma para adecuarse a una situación. Eso es una tecnología del yo. Si queréis, cualquier libro de autoayuda os está explicando lo que es. Y las tecnologías del poder serían aquellas inducidas desde el Estado, desde la empresa, que actúan sobre también el comportamiento de individuos, instituciones o poblaciones, que eso es lo que me interesa. Eso da un horizonte de alienación
en el que la Silvia Federici, para los que no os suene, es una feminista que hizo un libro que se ha hecho muy famoso, ha hecho muchas cosas, pero Calibán y las brujas, en el que explica cómo la persecución de las mujeres bajo la acusación de brujería en el siglo XVI y XVII fue necesaria para la primera acumulación y el nexo que tiene eso que ver también con la constitución del sistema mundo y con el colonialismo. Tiene un articulito que a mí me pareció muy interesante, en el que se plantea hacia dónde nos dirige esa cuarta revolución industrial, tanto en el cuerpo como en la alienación. Y ella dice, bueno, el tema es que, ella lo dice como americana porque los mormones, me parece que sí, están muy interesados en el avance espacial, ¿no? Y además se dedicaron pues a invitar a todos los astronautas a que den conferencias, los mormones y tal. Y entonces la Federici dice, bueno, la vuelta a la religión es la mejor ideología para la conquista del espacio. Lo digo en plan muy bruto, pero sería el tema. Y ella dice, bueno, por ahí va la cienciología, pero qué mejor que tener en una situación del espacio donde no tienes que cualquier error es fatal, que además tu vida has de controlar tu cuerpo y has de controlar tu mente porque puedes poner en riesgo a toda la comunidad. Dice, un pensamiento monástico es lo que nos aseguraría a las grandes corporaciones esa tranquilidad. Dejando, no digo ni sí, ¿no? Dejando a Federici, lo que sí que podemos ver es que el propio modelo de organización social en Silicon Valley pasa por esa comunidad, no diré monástica, pero sí casi una colmena del círculo ese que han hecho. Ya vamos a la próxima. ¿Qué tiene que ver todo esto con la cuarta revolución industrial? Estas son, a ver, mis conclusiones. Primero, la colonización del espacio, el metaverso y el propio transhumanismo como alternativa, para mí son el plan B del capital. Es la alternativa a la extinción producida por el calentamiento global en la que ya se han rendido. Igual. De hecho, a ver, vamos más, si tenemos que hacer símiles con lo de la ciencia ficción, al tema este del Elysium y del secesionismo de las clases altas, en la de hacer dos mundos absolutamente desiguales y separados, quizá dejar la Tierra para que se degrade absolutamente y irse ellos, o hacerlo al revés. No sé. La promesa del transhumanismo, que ha captado la imaginación no solo de muchos intelectuales, y por eso os he puesto el Homo Deus del Yuval Noah Harari, lo he puesto por dos cosas. Una, por el impacto que ha tenido en los lectores, es decir, ha sido un bestseller y todo el mundo se lo ha leído. Primero, y ha sido un bestseller, primero por la lectura optimista que hace del transhumanismo y porque apunta el futuro de la población mundial como un futuro de transhumanismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir ni más ni menos que la intervención por primera vez en la evolución de nuestra especie sea con la fusión con las máquinas, que ya ha empezado, donde tengo el móvil, bueno, pues tienes uno, o por la manipulación genética. La manipulación queda muy feo, pero otra cosa quiero que entendáis, también ha habido, para los que no conozcáis, esa visión optimista desde el feminismo con Donna Haraway y el manifiesto Cyborg, en el que dice bueno, que eso es una ventaja. Lo que quiero que veáis es que para mí no es una historia de buenos y malos, no es eso lo que me interesa. Lo que me interesa es cómo eso que parece futurista se está convirtiendo en futurible.
tanto por el discurso, que es un discurso de utopía neoliberal, de lo que os he dicho al principio, de competencia entre diferentes horizontes, como por la inversión económica que se está haciendo en esa investigación. Vamos hacia ahí, ¿de acuerdo? Otra cosa es ver cuál es el horizonte temporal de ese ir y de esas imágenes futuristas. No todas serán futuristas. No sé si me explico. ¿De acuerdo? Hay una escritora a la que yo aprecio mucho, que es una socióloga americana, que se fue a Australia cuando ganó el Trump, que es la Melinda Cooper, y que ella hizo un trabajo sobre que luego me referiré también a ella, que tiene que ver con la demografía, sobre cuándo empieza la carrera en la investigación de la biomedicina y de la cibernética aplicada a la biomedicina. Y ella dice que con Reagan, que esa es la apuesta del neoliberalismo desde el primer momento. Y ella lo analiza, tiene dos trabajos muy interesantes. Una habla de eso y otra habla para los que hagáis demografía de la familia o sociología de la familia, también os la recomiendo. Habla de otra cosa que me obsesiona a mí, que es la convergencia entre el discurso neoliberal y el discurso neoconservador. ¿De acuerdo? Y ella lo analiza en Estados Unidos, aplicado a la familia, y ver cómo al final hay intereses convergentes. Bueno, todo eso es como un excurso, porque no es lo que quiero decir. En una parte que no es central de su obra, sí que dice una cosa que yo creo que es el kit de la cuestión para entender el tema de la cuarta revolución industrial, que es que ella habla de la renovación de la solución del capitalismo financiero, es decir, de la renovación especulativa del futuro gracias a la eterna reanimación a partir de la deuda permanente renovada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ese optimismo infinito que se aplica en la investigación sobre la regeneración genética, sobre la terraformación o sobre que siempre estamos, que da igual, para hablar en plata, que da igual el calentamiento global porque siempre inventaremos una salida que en el último momento nos va a sacar del tal, es una proyección del funcionamiento del capitalismo financiero. Y yo lo creo. La última cosa que también dice de pasada, como si no se diera cuenta, en el Homus Deus, Yuval Noah Harari, es que la mortalidad, eso lo digo, que la inmortalidad tiene un precio. Pero en algún momento él dice, claro, todo esto que he explicado que es fabuloso, que es maravilloso, porque vamos a ser inmortales, porque además vamos a poder hacer cosas estupendas y tal. Dice, pero no todos. Lástima. Claro, el problema es que efectivamente no todos, solo unos pocos, los que se lo puedan pagar, son los que efectivamente se van a beneficiar de esas innovaciones científicas en el sentido que nos venden. Ahí he puesto otra cosa que se llama de vuelta a la tanatopolítica, y eso puesto así también es muy críptico, eso es una cosa también mía. Es decir, para mí la tanatopolítica, ¿qué es? La tanatopolítica es el pliegue de la biopolítica. La biopolítica sería la nueva gobernabilidad, según Michel Foucault, que está basada entre hacer vivir y dejar morir. Esa sería la síntesis, que para nosotros, las ciencias sociales, pero sobre todo para los demógrafos, es muy relevante porque tiene que ver con el nacimiento de la demografía como la ciencia de la gobernabilidad basada en la medida de la regulación de las frecuencias de las estadísticas vitales, con la idea de hacer vivir, ese es el tema, y dejar morir. Tiene una contrapartida que yo le llamo pliegue, que es el de la tanatopolítica. ¿Qué es la tanatopolítica? Pues es la destrucción de la vida promovida o consentida por el Estado. La gran pregunta que está oculta, más o menos oculta,
en el tema este de la cuarta revolución industrial es ¿y qué hacer con los que sobran? ¿Tenéis idea? Algunos las tienen. Vamos a la próxima. La cuarta revolución industrial se enfrenta, yo creo que lo importante es que se enfrenta a cuatro grandes contradicciones a las que se enfrenta el capitalismo, estando en el centro la población. Uso el término contradicción definido por David Harvey como el desarrollo de tendencias antagónicas que conducen a una crisis. Esas visiones futuristas son la respuesta del capital a la primera contradicción, que es la contradicción entre el crecimiento económico y el crecimiento y el medio ambiente. Es decir, el tema es que lo que sostiene Elon Musk es que para el crecimiento económico se necesita el crecimiento de la población. Dicho de otra manera, el crecimiento de la población es imprescindible para la sostenibilidad del crecimiento económico del capitalismo tal como lo piensan ellos. Y eso entra en colisión directamente con el problema del calentamiento. ¿De acuerdo? Es decir, no estoy diciendo que la demografía sea la causa o la evolución de la población sea la causa del calentamiento global, ni mucho menos. Estoy diciendo cómo entran en contradicción. Ahí entra el tema también de la biopolítica, la población en el centro de la gobernabilidad, otra vez el aumento del control, el capitalismo de la vigilancia, el panóptico digital, el liderazgo meritocrático y la emprendeduría como modelos de tecnologías del yo, es decir, todos somos, trabajamos por mejorar nuestro capital, todos somos responsables de nuestra vida, invertimos en nosotros, etcétera, etcétera. Pero eso explica, entre otras cosas, eso no lo creo. El Byung-Chul Han, no sé si lo conocéis, es un filósofo alemán de origen coreano con ese nombre, que ha escrito una cosa que se llama, bueno, ha escrito muchas, pero una es la filosofía, la política del cansancio, en la que dice que ya no va a ser posible la revolución porque estamos demasiado aplicados todos en mejorar nuestro capital y vamos saltando de angustia en angustia. Eso sí que es fácil recordarlo ahora. No acabamos de pasar la COVID y ya tenemos la amenaza de una tercera guerra mundial y posicionarnos, etcétera, etcétera. La segunda contradicción tiene que ver con lo que yo os he llamado el pliegue tanatopolítico, que es esa pregunta esencial que siempre ha existido en el capitalismo, que es ¿qué hacer con los que sobran? Y lo digo porque, aunque me acusen que ya lo han hecho de ludita, no lo soy, es decir, no estoy en contra de la cuarta revolución industrial, pero sí que estoy convencido que va a destruir más lugares de trabajo que crear. Los va a destruir, entre otras cosas, porque va a hacer mucho más rápida la obsolescencia de los humanos. La próxima capa, independientemente de todo el discurso, no quiero deprimir a nadie, independientemente del discurso sobre el reciclaje continuo, la formación continuada, que está bien para llenar las aulas cuando se vacían de jóvenes y llenarlas de gente mayor, el problema es que con la cuarta revolución industrial ni jóvenes ni mayores no vamos a estar a la altura, ni se van a crear tantos lugares de trabajo como los que se han visto. Pero aparte de eso, el tema es que la creación de redundancia, es decir, de gente que sobra, ha sido desde siempre la estrategia reproductiva del capital. El capital, para reproducirse, necesita crear redundancia material y humana en la población.
no me quiero extender, pero redundancia en estos momentos la población redundante va más allá de lo que en tiempos de Marx se llamaba la población excelente. Si os acordáis, si os acordáis, para Marx la población excedente eran aquellos trabajadores que en un momento salían del mercado del trabajo pero estaban a la espera en que fueran necesarios. Bueno, la población redundante ni se la espera. Y no son solo los trabajadores. Marx pensaba en la productividad y pensaba en hombres y pensaba en el tipo de producción. Los redundantes son aquellos que han sido expulsados o nunca han entrado en el mercado de trabajo, pero ya no volverán. ¿De acuerdo? Y ahí sí tiene que ver el discurso natalista de Elon Musk. Y como os había anticipado, no es un invento de Elon Musk, es decir, no es una excentricidad. La otra característica de la construcción de la imagen del líder carismático, es fusionarla con lo que en el romanticismo era el genio. ¿Sí? Y del genio se espera que sea excéntrico y se le perdona. ¿De acuerdo? Pues bien, no es una el natalismo no es una excentricidad de Elon Musk. El discurso natalista de Elon Musk fue un discurso que fue paralelo a la victoria del neoliberalismo y a las acciones de Ronald Reagan en la persona de un demógrafo, ese sí, de hueso colorado, que se llamaba Julian Simons, ¿sí? Y que lo que decía es un argumento que se ha vulgarizado, es que cuanto más seamos, más probabilidades hay de tener un Einstein, que la historia de la humanidad lo que explica es que cuanta más gente haya, más cerebros tendremos pensando en buscar soluciones para el calentamiento global, con lo cual tampoco nos hace falta preocuparse tanto porque lo conseguiremos. Ese optimismo loco es el que se llamó, Julian Simons lo llamaba la demografía del laissez-passer, ¿de acuerdo? Y Ronald Reagan le llamó la demografía del mercado. Pero Ronald Reagan fue el primero que decidió que dejaba de dar dinero, de dar fondos a los fondos de población de Naciones Unidas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en esos momentos, como representante no solo del neoliberalismo, sino de la revolución neoconservadora, acusó al Fondo de Población de Naciones Unidas de estar promoviendo el aborto. ¿Ah? Esa política se ha seguido hasta tiempos de Trump. Y cada vez Estados Unidos, que había sido uno de los mayores contribuyentes porque me interesaba para el control de la población del antiguamente llamado tercer mundo, que ahora le llamaríamos el sur global. ¿De acuerdo? Es decir, eso no es nuevo. Eso es lo que está apuntando Elon Musk. La vuelta al sueño colonial, eso es lo que... Esto es un guiño para todos los boomers de la sala, que son pocos, pero si algunos de vosotros habéis visto, erais aficionados al Star Trek, de esos lo es, pero había unos monstruos que se llamaban los Borg. Los Borg eran unos extraterrestres que eran una metáfora en aquel momento del comunismo, mirad cómo han cambiado las cosas, que se dedicaban a invadir mundos y a destrozarlos y a asimilarlos a todos en una especie de enjambre, ¿sí? Y a convertir en basura los mundos que iban encontrando. Hoy esos cyborgs, esos Borgs, se parecen más a lo que significa el neoliberalismo. Eso es el sueño de esta gente. Vamos a por la tercera contradicción. La tercera contradicción a la que quiere responder también el sueño transhumano y la virtualización del género humano es
a la contradicción fundamental entre trabajo reproductivo y trabajo productivo. Es decir, qué hacer con la reproducción entendida en sentido amplio, es decir, reproducción entendida como el cuidado de unos y los otros, por vosotros, todo ese tipo de trabajos de socialización, aparte de la reproducción biológica, que siempre con la división sexual del trabajo ha quedado dentro del ámbito de lo femenino. Eso es lo que explica, también hago un excurso, la cadena global de cuidados. Eso es lo que explica el límite para mí, eso es lo que explica la crisis del sistema de pensiones. Es decir, el capitalismo es un sistema que no es capaz de pensar en la reproducción en ese sentido de los cuidados unos de otros, y ese es el tema, que solo puede pensar de dos maneras en el trabajo reproductivo, es decir, externalizándolo, dándole un valor monetario devaluado, que eso es lo que causa una crisis, o robotizándolo, que en eso están los japoneses, a ver si pueden o no pueden, que ese es su sueño, ¿no? Y ya para acabar, para mí eso lo que está sintetizando es la contradicción, que es la que a mí me interesa más, la contradicción entre reproducción demográfica y social y orden capitalista. Es decir, vuelvo al principio y acabo, esa situación de crisis, esa situación de metamorfosis o esa situación de colapso, dependiendo de vuestro humor, solo se puede explicar por la crisis, por el antagonismo que se ha creado entre reproducción demográfica y social y el orden capitalista. Vamos, con esto lo dejo y muchísimas gracias por vuestra paciencia y atención. Gracias.